Bien, en este video vamos a aprender a construir tablas de verdad para proposiciones compuestas. En videos anteriores ya vimos algunas tablas de verdad para las conectivas básicas y ahora vamos a aprender a construir tablas de verdad para cualquier proposición compuesta. Vamos a seguir los pasos que se detallan acá. Primero vamos a colocar una columna por cada proposición simple. Además, vamos a colocar una columna por cada proposición compuesta, una por cada conectiva que aparezca, desde la más simple hasta la más compleja. Y luego vamos a colocar tantas filas como combinaciones de los valores de verdad haya en las proposiciones simples. ¿Cuántas combinaciones de verdad de los valores de verdad se pueden hacer para una proposición con dos proposiciones simples? Bueno, en videos anteriores vimos, por ejemplo, la tabla de verdad de la negación, que tenía una sola proposición simple y sabíamos que habían dos opciones, verdadero o falso, solo habían dos combinaciones. Las otras tablas de verdad que estudiamos en videos anteriores, habían dos proposiciones P y Q, y nos dábamos cuenta de que habían cuatro combinaciones de valor de verdad, verdadero, 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 falso, falso, verdadero o falso, falso. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay tres proposiciones simples, P, Q y R? Si hay cuatro y en general si hay N, siendo N cualquier número natural. Bueno, para el caso de dos proposiciones ya sabíamos que habían cuatro casos o cuatro combinaciones de valores de verdad. Para el caso en el que hayan tres, vamos a tener que P, Q y R sean verdaderos, que P y Q sean verdaderos, pero R sea falso, que P y R sean verdaderos y Q sea falso, que P sea verdadero y tanto Q como R sean falsos, los casos en los que P es falso y a su vez Q y R verdaderos, o P falso y Q verdadero y R también falso, o falsos P y Q y verdadero R, o falsos los tres. Si nos damos cuenta, aquí hay 8 combinaciones posibles. Y en el caso de que sean 4 proposiciones, nos vamos a dar cuenta que están todas las combinaciones. No voy a detallar en eso, pero nos damos cuenta que hay 16. Sí, entonces si hay una proposición simple, tenemos una combinación o dos casos. Si tenemos dos proposiciones simples, tenemos 4 casos. Si tenemos 3 proposiciones simples, vamos a tener 8 casos. Y si tenemos 4 proposiciones simples, vamos a tener 16 casos. Si nos damos cuenta, esas son las potencias enteras de 2, 4, 8, 16, 32, y ahí se va. Entonces, si tuviéramos solo dos proposiciones, vamos a tener 4 combinaciones. Si tuviéramos 3, vamos a tener 8 combinaciones. Si tuviéramos 4, vamos a tener 16. Y para el número n, 5, 6, 7, 15, 100, vamos a tener 2 a la n combinaciones. Por supuesto que las tablas de verdad después de un n relativamente pequeño, pues ya se vuelven grandes y tediosas de manejar. Pero bueno, en teoría, así calculamos la cantidad de filas que va a tener nuestra tabla. Entonces vamos a construir las tablas de verdad de las siguientes 4 proposiciones compuestas. La primera es P implica Q y no Q. En este caso solo tenemos dos proposiciones simples, que son P y Q. ¿Okay? Y como son dos proposiciones simples, vamos a tener 4 casos nada más. Luego vamos a ver cuáles son las proposiciones compuestas, porque hay que poner una por columna. La proposición compuesta más pequeña que hay es la negación de Q. Entonces eso nos va a ocupar una columna. Luego esta conjunción P y la negación de Q. Y finalmente toda la implicación. P implica la conjunción de P con la negación de Q. Entonces, esta sería la estructura de la tabla. Ahora vamos a llenar
para escribir los 4 casos podrían ponerse verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Podrían hacerse muchas formas de escribir los casos, pero por orden, como una convención, en la primera columna escribimos la mitad de los casos verdaderos y la otra mitad de los casos falsos. Y en esta vamos a ir, en este caso vamos a ir escalonando verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, aquí si eran 4 casos van a ir 2 verdaderos y 2 falsos. Y en las siguientes, si aquí dice 2 verdaderos, aquí va a ir un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Okay? Luego vamos a llenar esta columna, la negación de Q. Entonces, nos fijamos solo en la columna de Q. Si Q es verdadero, la negación debe ser falsa. Si Q es falso, la negación debe ser verdadera. Si Q es verdadero, la negación debe ser falsa. Y si Q es falsa, la negación debe ser verdadera. Y así llenamos esta columna. Luego vamos a hacer una conjunción, un I de la columna 1 y la columna 3. Entonces vamos a ignorar la columna 2. Entonces, verdadero y falso, sabemos que nos da falso. Verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. Falso y falso nos va a dar falso. Y falso y verdadero nos va a dar también falso. Entonces obtenemos esta columna número 4 con la conjunción de la columna 1 y la columna 3. Y luego vamos a hacer el condicional. ¿El condicional de qué? De la columna 1 con la columna 4. De antecedente tenemos la columna 1 y de consecuente la columna 4. Recuerden que un condicional solo es falso en el caso en el que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces tenemos verdadero implica falso. Este es el caso, antecedente verdadero y consecuente falso. Aquí vamos a tener un falso. Verdadero implica verdadero, en este caso condicional es verdadero. Falso implica lo que sea, falso implica falso, es verdadero. Así tenemos que esta proposición compuesta va a ser falsa para P y Q verdaderos y verdadera en todas las demás combinaciones. Siguiente ejercicio, otra vez tenemos dos proposiciones simples, P y Q. Y las proposiciones, por tanto, tendremos 4 casos. Además, las proposiciones compuestas desde la más simple hasta la más pequeña, la más grande, sería negación de Q. Luego la disyunción, negación de Q con P. Y finalmente la implicación. Vamos a poner 2 verdaderos y 2 falsos para la primera columna, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso para la siguiente columna. La negación de Q la hicimos en la tabla anterior, pero la diferencia con este otro ejercicio es que este es un O. Entonces, vamos a unir la columna 1 y la columna 3 con una disyunción, no con una conjunción. Y recordemos que la disyunción es verdadera con que alguno de las proposiciones sea verdadera. Entonces, verdadero o falso, aquí va a ir un verdadero, verdadero o verdadero, va a ir verdadero. Falso o falso, este es el caso en el que esta disyunción va a ser falsa. Y falso o verdadero, aquí va a ser verdadero. Y así llenamos esta columna. Y luego vamos a hacer una implicación de la columna 1 con la 4. Y recuerden que la columna 1 solo va a ser, perdón, la implicación solo va a ser falsa en el caso en el que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. ¿Okay? Verdadero implica verdadero, esto es verdadero, verdadero implica verdadero, es verdadero, falso implica falso, también es verdadero, y falso implica verdadero, también es verdadero. Así que en esta columna encontramos puros valores de verdad verdadero. Este ejercicio se hace similar al anterior, nada más que aquí las proposiciones compuestas serían P y Q, y luego, bueno, la negación de P, luego la siguiente sería P y Q, y luego la conjunción de P y Q con la negación de P. Entonces, bueno, hacemos los primeros 2 columnas iguales, vamos a negar ahora a P, así que serían 2 casos donde P es verdadero, la negación va a ser falsa en estos 2 casos, y 2 casos donde P es falso, la negación va a ser verdadera. Luego vamos a hacer una conjunción entre las primeras 2 columnas,
Y sabemos que la conjunción es verdadera en el caso en el que ambas sean verdaderas, con que haya uno falso, ya la conjunción va a ser falsa. Entonces, verdadero y verdadero, esto es verdadero. Verdadero y falso, falso, porque al menos hay una que es falsa. Falso y verdadero, falso. Y falso, pues súper falso, ¿verdad? Entonces, esta columna tenemos verdadero en el primer caso y falso en todos los demás. Y ahora vamos a hacer una conjunción de esta columna con la columna del no P, ¿ok? O sea, la tercera y cuarta columna. Y falso y verdadero, pues esto nos va a dar falso. Falso y falso es falso. Verdadero y falso también es falso. Y falso y, perdón, verdadero y falso también es falso. Así tendríamos que en la segunda, en la proposición tercera, que es P y Q y no P, esta proposición siempre es falsa sin importar los valores de verdad de la proposición de P y de Q. Vamos a poder lograr hacer que esta proposición compuesta de falso. Y luego una con tres proposiciones simples, P, Q y R, por tanto vamos a tener que hacer 8 casos. ¿Okay? Además tenemos negación de P, negación de Q, como proposiciones compuestas, luego una disyunción y luego un bicondicional. Así que para llenar la primera columna vamos a hacer, como son 8 casos, la mitad de casos van a ser verdaderos y la mitad de casos van a ser falsos, o sea, 4 verdaderos y 4 falsos. Luego aquí llené 4 verdaderos y 4 falsos. Aquí voy a ir alternando 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y aquí, en la última columna de proposición simple, entonces voy a poner uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso. Y aquí están las 8 combinaciones. Luego vamos a negar la columna de P. 4 veces verdadero, entonces aquí nos va a dar 4 veces falso, y aquí 4 veces falso nos va a dar 4 veces verdadero, generamos la columna número 4. La columna número 5 se genera con negar la columna número 2. Entonces, 2 veces verdadero, vamos a tener 2 veces falso, porque es la negación. 2 veces falso, vamos a tener 2 verdaderos, 2 verdaderos, 2 falsos y 2 falsos, 2 verdaderos. ¿Okay? Luego vamos a hacer una, disyunción entre las columnas 4 y 5. Entonces es un O. Recuerden que un O solo es falso cuando las dos proposiciones son falsas. Entonces, falso, falso nos da falso. Falso, falso da falso. Falso, verdadero. Ah, con solo que hay una verdadera, esto es verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 también verdadero. Y así llenamos esta columna. Y finalmente vamos a hacer, vamos a conectar con sí y solo sí la columna tercera y la sexta. ¿Okay? Recuerden que el sí y solo sí es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas o cuando ambas proposiciones son falsas. Y si una es verdadera y la otra falsa, entonces el sí y solo sí es falso. Aquí tenemos verdadero y falso, entonces el sí y solo sí. Verdadero sí, solo sí, falso. Ok, eso es falso. Falso sí, solo sí, falso. Eso es verdadero. Verdadero sí, solo sí, verdadero. Eso es verdadero. Falso sí, solo sí, verdadero. Eso es falso. Verdadero sí, solo sí, verdadero. Eso es verdadero. Falso sí, solo sí, verdadero. Esto es falso. Verdadero sí, solo sí, verdadero, esto es verdadero, y falso sí, solo sí, verdadero, esto es falso. Y así tenemos esta. Tenemos que la proposición, la disyunción entre no P y con Q, sí, solo sí, R, es falso en 4 de los casos y verdadero en los otros 4 de los casos. ¿Okay? O sea, no tiene un único valor de verdad. Hay algunas combinaciones que la hacen verdadera y hay otras que la hacen falsa. ¿Ok? Como podemos ver, hay unas expresiones que son verdaderas sin importar sus valores de verdad originales, de las proposiciones simples.
Hay otras que son siempre falsas, sin importar los valores de verdad de las proposiciones simples, y hay unas que a veces son verdaderas y a veces son falsas. Así vamos a hacer una clasificación para las proposiciones compuestas. Las primeras se llaman tautologías y son aquellas que siempre, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples, siempre nos da verdadero. La columna final nos da verdadero, verdadero, verdadero. Luego está la categoría de contradicción, que es siempre falso. Siempre nos da falso, sin importar los valores de verdad de las proposiciones simples. La contingencia es aquella en la cual hay asignaciones de las proposiciones simples donde da verdadero y hay otras donde da falso. Si recordamos los 4 ejercicios que hicimos al inicio, la primera era una contingencia porque había un caso en el que daba falso y los otros eran verdaderos. La segunda era una tautología porque nos dio verdadero, verdadero, verdadero. La tercera, una contradicción, obtuvimos falso en todos los casos en la proposición. Y la última era una contingencia, porque había 4 casos en los que esta proposición era verdadera y había otros 4 casos en los que esta proposición era falsa. ¿Okay? Algunas anotaciones. En algunos textos las proposiciones se le llaman fórmulas. Negar una tautología les va a dar obligatoriamente una contradicción. Negar una contradicción les va a dar obligatoriamente una tautología. Y la negación de una fórmula o proposición contingente es otra fórmula o proposición contingente. Aquí hay algunos ejercicios si quieren practicar las tablas de verdad.